a mover nuevamente, en realidad, porque no es la primera vez que se empieza a trabajar por esto, tanto desde el Frente Amplio como desde otras organizaciones y los mismos ciudadanos y ciudadanas que residen en el exterior. Se empiezan a mover voluntades nuevamente para tratar de encontrar un camino para habilitar el voto de uruguayos y uruguayas desde el exterior. Hoy de mañana informó el matutino La Diaria que en el próximo plenario del Frente Amplio, que va a ser el 4 de junio, se va a intentar aprobar, o seguramente se apruebe, un plan político para impulsar por todos los mecanismos posibles la habilitación del voto y garantizar este derecho. Así lo dice formalmente este borrador al que pudo acceder el periódico, que intentaría, bueno, habilitar esto que ya ha tenido otros intentos y ha fracasado de diferentes maneras en el pasado. Vamos a analizar un poco cuál es la situación de Uruguay con respecto a nuestros vecinos en nuestro continente y también mundialmente. Uruguay es uno de los pocos países que no tiene habilitado el voto consular o algunos de los mecanismos que permiten el voto desde el exterior. Aquí estamos viendo a mis espaldas nuestro continente, esto es América del Sur. Como pueden ver, únicamente Uruguay y Surinam no tienen habilitado algún tipo de mecanismo para que sus ciudadanos voten desde el exterior. Vamos a conversar cuáles son. No todos estos países tienen el mismo sistema, el mismo mecanismo, ni permiten votar para las mismas cosas. Vamos a ver cuáles son las situaciones de nuestros vecinos más cercanos. Argentina, por ejemplo, garantiza el derecho del voto de sus ciudadanos desde 1991. Brasil tiene habilitado el voto consular para las elecciones presidenciales únicamente desde 1965. Chile lo habilitó luego de una reforma desde 2017 para las elecciones, los plebiscitos nacionales, las elecciones primarias y las elecciones nacionales. Y Paraguay legalizó el voto consular desde 2012. La situación vinculada a Uruguay es que existen aproximadamente 600.000 uruguayos y uruguayas que residen fuera del territorio nacional, y esto, si bien es un número importante, considerando cuál es la población total que está la población de la nacionalidad total uruguaya, bueno, si se tiene en cuenta cuáles fueron más o menos las últimas instancias importantes de votación que tuvimos en nuestro país, tanto el referéndum por 135 artículos de la LUC como las elecciones nacionales, las diferencias de votación que se observaron allí, obviamente que este número de 600.000, aunque no todos votarían, no todas votarían, bueno, puede llegar a mover la aguja de alguna manera, y eso es, de alguna manera, desde algunos sectores lo que se plantea y lo que se señala también como una de las objeciones vistas desde quienes apoyan estas iniciativas para vehiculizar, para darle trámite y para habilitar el voto desde el exterior. Nosotros hablamos con Jorge Eiris, que es integrante de la Ronda Cívica Uruguay. Él vive en Córdoba y hace muchos años que, bueno, trabaja con la diáspora uruguaya vinculado al voto, pero también en otros puntos que tienen que ver con los vínculos que uruguayas y uruguayas tienen con nuestro país, uruguayos y uruguayas que residen en el exterior. Él nos mencionaba, bueno, por qué siguen insistiendo con esto luego de haber tenido unos cuantos intentos y no haberlo logrado, y por qué creen que es un derecho que tienen que garantizar Uruguay. Realmente no entendemos cómo el sistema político uruguayo no ha podido, a través de todos estos años, resolver este tema, que además es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución. Nosotros creemos que tenemos que seguir insistiendo porque a pesar de las oposiciones que hay, que son oposiciones no al derecho, porque yo creo que hoy nadie se atreve a negar este derecho a los uruguayos del exterior. Se anteponen objeciones de tipo, yo diría, político partidario. Hay prejuicios sobre los uruguayos que residen en el exterior, y hay también especulaciones de tipo político partidario, creyendo de que, bueno, que los uruguayos del exterior se inclinan partidariamente. Y eso no es cierto. En el exterior hay uruguayos que profesan todas las ideologías. Hay blancos, hay colorados, hay frente amplistas, hay independientes. De manera que ese no puede ser un obstáculo para que realmente se cumpla definitivamente con este mandato constitucional. El voto es de todos los uruguayos.
Bueno, Jorge Eris decía que se tiene que cumplir con el mandato constitucional. Sin embargo, hay polémica sobre lo que dice la Constitución. Bueno, concretamente, Nati, en ningún lado de la Constitución dice que está prohibido que las personas que viven en el exterior del país voten en las instancias electorales importantes, ¿no? No hay un segmento, no hay un artículo que hable de esto, pero sin embargo sí hay algunos artículos que se han interpretado por parte de los objetores del voto en el exterior como que no sería constitucional votar en estos mecanismos que se vienen habilitando a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, el primer artículo de la Constitución que habla de que la República Oriental del Uruguay es la asociación política de los habitantes que se encuentran dentro del territorio nacional. Esto fue uno de los argumentos que se utilizó. También el artículo 81, que en realidad habla de que los derechos civiles se recuperan cuando se tiene la nacionalidad en otro país al ingresar al territorio nacional. Estos fueron algunos de los argumentos que se utilizaron. Lo que habla Jorge Eiris y que otras personas también sostenieron es otro artículo de la Constitución, que es el 77, en el capítulo que se habla sobre el sufragio, que dice que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación y como tal es elector y elegible. Así que ellos lo que plantean es que justamente no se deja de ser ciudadano por estar en el exterior del país y que esto es uno de los derechos que tiene el ciudadano, que es el derecho de elegir a sus representantes nacionales y también a, bueno, su parlamento y demás, que eso se puede ir luego afinando cuáles son las cosas que se pueden elegir desde el exterior o no. Lo que sucede y lo que de alguna manera, bueno, hizo más polémica el entendimiento de lo que sucede, lo que está expresado en la Constitución, es que en 2020 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional un artículo de la Ley 19.654 de 2018, que fue una ley que impulsó el Frente Amplio, porque que esta ley lo que señalaba es que, este artículo, perdón, el que se declaró inconstitucional, es que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. Este fue el esfuerzo legislativo que hizo el Frente Amplio para intentar que se habilitara el voto del exterior, pero a partir de una acción que promovieron partidos vinculados a la coalición que hoy está en el gobierno, bueno, la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional. Así que ahora lo que queda es que tanto el Frente Amplio como las otras personas que participan de este movimiento y que piden la aprobación, la habilitación del voto en el exterior, escojan uno de los caminos a seguir. Uno puede ser nuevamente una modificación legislativa, que lo que requiere son mayorías especiales en el Parlamento para aprobarse, y otro sería, bueno, una modificación de la Constitución mediante una iniciativa popular. Ahora, lo que está claro es que en caso de que esto se apruebe, requeriría de modificaciones importantes a la tradición del voto uruguayo. Así es. Bueno, eso justamente nos mencionaba hoy José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, cuando le consultamos qué sucedería si esto se aprueba, si alguno de estos caminos se escogen y luego logran triunfar con esto que están proponiendo. Y él lo que nos mencionaba es que si bien la Corte Electoral no tiene una postura con respecto de esto y que tanto él como la Corte Electoral no tienen una postura y obviamente van a acatar lo que señalen desde el legislativo o desde la ciudadanía, sí hay algunas cuestiones que habría que adaptar, principalmente lo que tiene que ver con el voto electrónico y el voto consular. Yo siempre digo que el mejor sistema electoral es aquel en que la gente confía. El voto electrónico es un voto que tiene la dificultad o la particularidad de que no lo puede controlar cualquiera. Se requieren autoridades informáticas para realizar el software que se aplica para la emisión del voto, ¿no? Entonces, cambiaría también radicalmente el papel que tienen los partidos políticos en el proceso de contralor del acto electoral. El voto electrónico, por otra parte, implicaría una inversión muy importante, porque naturalmente todo lo que es desarrollo de software, más allá, independientemente del hardware, ¿no?, de todo lo que son los equipamientos, solo el desarrollo del software, de los programas informáticos para la emisión del voto, bueno, eso naturalmente cuestan dinero, que habrá que prever oportunamente, no tengo ni idea, pero no debe ser poco los montos que se requieren. El voto consular, bueno, implicaría la incorporación al sistema electoral uruguayo de oficinas consulares que son dependientes del Poder Ejecutivo, lo que también va un poco en contra de lo que ha sido la tradición nacional, que ha concentrado todo el electoral en un órgano ajeno
al Poder Ejecutivo fundamentalmente, ¿verdad? Como es la Corte Electoral. Tiene una naturaleza casi de órgano del Estado, de poder del Estado, es un órgano de creación constitucional, se discute su naturaleza jurídica, pero está claro que no depende de ninguno de los poderes del Estado, y justamente eso es una de las garantías fundamentales de nuestro, y las particularidades de nuestro sistema.